Hoy seremos testigos de un relato fuera de lo común, un intercambio intelectual que conmoverá tanto la razón como el alma. Una niña musulmana de 7 años, proveniente de Chile, participará en una conversación profunda con un profesor ateo acerca de la existencia de Dios. Esta confrontación no estará impulsada por la ira ni por sentimientos intensos, sino por una lógica sólida y argumentos difíciles de rebatir. En una reconocida universidad ubicada en Santiago de Chile, trabaja un renombrado catedrático de filosofía llamado Dr. Héctor Brau. Es ampliamente reconocido por su agudeza mental y su firme postura atea. Durante años ha sostenido que Dios es solo una construcción humana, una idea creada por el hombre. En sus clases, desafía constantemente a sus alumnos a demostrar la existencia de un ser supremo, pero hasta ahora nadie ha conseguido refutar sus planteamientos. Sin embargo, ¿quién habría pensado que su contrincante más inesperado sería una niña pequeña? En otra zona de la ciudad, una joven musulmana llamada Noemí Pérez se dirige al auditorio universitario en compañía de su padre, Karl Pérez, un ingeniero que también practica el Islam. Noemí es una niña destacada por su brillantez intelectual a pesar de su corta edad. Desde muy pequeña ha mostrado una profunda curiosidad por cuestiones relacionadas con el cosmos, la existencia y la espiritualidad. Ha crecido en un entorno donde se le inculcó que el Islam es una religión que valora tanto el saber como el razonamiento. Ese día, su padre decidió llevarla a una conferencia abierta al público impartida por el Dr. Héctor Brau. La charla llevaba por título, Dios, mito o realidad. Karl sabía que se trataría de un debate exigente, pero quería que Noemí fuera testigo de cómo la ciencia y la fe pueden interactuar de forma armoniosa. El auditorio estaba lleno de estudiantes y personas interesadas en conocer las ideas del académico. El doctor Héctor Brau se acercó al estrado y comenzó su exposición con total seguridad. Queridos hermanos y hermanas, su voz retumbaba en el auditorio. Durante siglos la humanidad ha creído en la existencia de Dios, pero ¿qué pruebas científicas tenemos al respecto? Ninguna. Se trata únicamente de una tradición que se ha ido transmitiendo de una generación a otra. Para comprender el universo, no es necesaria la idea de un ser divino. Si Dios realmente existe, su presencia debería poder confirmarse a través de métodos científicos, no solo por medio de la fe. El público guardó silencio. Algunos asentían con la cabeza, mientras otros mostraban incertidumbre. Luego de una hora exponiendo fundamentos científicos que cuestionaban la existencia de Dios, el Dr. Gutiérrez lanzó un reto. Si hay alguien en esta sala capaz de demostrar, con una lógica sólida e incuestionable, que Dios es real, reconoceré mi error. Nadie se animó a intervenir. Los estudiantes se observaban entre ellos. Algunos intentaban formular ideas en su mente, pero vacilaban, temerosos de enfrentarse al intelecto del profesor. De pronto, y sin previo aviso, una manita se elevó en el aire. Todas las miradas se posaron sobre una niña de aproximadamente 7 años, ubicada en el centro del auditorio. El doctor Gutiérrez esbozó una sonrisa con cierta incredulidad. Vaya, parece que contamos con la participante más joven. ¿Cómo te llamas, pequeña? Mi nombre es Noemí Pérez, profesor, contestó Noemí con voz firme, poniéndose de pie sin mostrar ninguna duda. El doctor Gutiérrez soltó una carcajada. Muy bien, Noemí. ¿Vas a intentar demostrar que Dios existe? Noemí asintió con seguridad. Sí, profesor. Y lo haré usando un vaso de leche. El auditorio se llenó de murmullos. Algunos estudiantes soltaron risas, pensando que se trataba de una ocurrencia infantil. Sin embargo, el rostro de Noemí no perdió su calma. Desde su asiento, su padre la miraba con evidente orgullo. El doctor Gutiérrez levantó una ceja, intrigado. ¿Leche? ¿Y de qué manera puede un vaso de leche probar que Dios es real? Con una ligera sonrisa, Noemí respondió. Se lo explicaré, profesor. Pero antes, ¿podría conseguirme un vaso de leche? Movido por la curiosidad, uno de los organizadores del seminario se apresuró a ir a la cafetería y regresó con el vaso solicitado. Noemí lo tomó con delicadeza y lo levantó para que todos pudieran observarlo. Profesor, comenzó a decir, ¿está usted de acuerdo en que esta leche posee una composición bastante sofisticada? Contiene proteínas, calcio, vitaminas y diversos nutrientes que resultan muy beneficiosos. Por supuesto, confirmó el doctor Gutiérrez,
Eso es una realidad científica. Destello, si te gustó este mensaje y quieres seguir creciendo junto a nosotros, no olvides darle like pulgar hacia arriba, suscribirte al canal y activar la campanita campana para no perderte ninguno de nuestros videos inspiradores. ¿Y está de acuerdo en que esta leche proviene de las vacas? Sí, la leche se obtiene de las vacas, respondió otra vez. Noemí sonrió. Ahora, si lo pensamos de manera lógica, ¿de dónde proviene esta leche? De las glándulas mamarias de la vaca, explicó el profesor con paciencia. Muy bien, prosiguió Noemí. Las vacas generan leche gracias a lo que ingieren, pasto y agua. Pero, profesor, ¿alguna vez se ha cuestionado por qué el pasto es verde, el agua es transparente, las vacas solo comen eso, y sin embargo, la leche que producen es blanca y está llena de nutrientes? El ambiente volvió a quedarse en silencio. Algunos alumnos miraron al profesor con interés. El doctor Gutiérrez vaciló un instante antes de contestar. Es un proceso biológico complicado. Sí, profesor, respondió Noemí. Pero, ¿quién fue el creador de ese proceso biológico? ¿Cómo es posible que una vaca, sin capacidad intelectual, produzca leche tan adecuada para el consumo tanto humano como animal? Si todo esto ocurriera por azar, ¿de qué manera surgió un mecanismo tan exacto y beneficioso? Noemí continuó. Profesor, si encuentra un vaso de leche sobre su escritorio, naturalmente pensará que alguien lo puso ahí. Sería irracional creer que apareció por sí mismo. Esbozó una sonrisa y finalizó. Si incluso un simple vaso de leche requiere que alguien lo sirva, ¿cómo puede un sistema biológico mucho más complejo existir sin que haya sido creado por alguien? Esto demuestra que existe un ser supremo e inteligente que diseñó todo con detalle. A eso lo llamamos Dios. La sala quedó completamente en silencio. Nadie pronunció palabra. Algunos alumnos comenzaron a murmurar entre ellos. Por primera vez, el doctor Héctor Brau no tuvo una réplica inmediata. El padre de Noemí la miraba lleno de orgullo. Su hija acababa de exponer un razonamiento sencillo pero lógico, difícil de contestar. El doctor Eduardo inhaló profundamente y finalmente se expresó. Interesante, Noemí. Realmente interesante. Todas las miradas permanecían fijas en él. Por primera vez, parecía estar sumido en una reflexión profunda, y su habitual seguridad mostraba signos de duda. Un alumno susurró desde la fila central. Impresionante. Nuestro profesor acaba de ser superado por una estudiante. El murmullo fue lo suficientemente audible para que varios lo escucharan. Algunos soltaron una risa, mientras otros quedaron absortos en la reflexión. El doctor Eduardo, aunque evidentemente desconcertado, conservó la calma. Dibujó una ligera sonrisa y comentó: Noemí, tu planteamiento es fascinante, pero todavía no constituye una prueba de la existencia de Dios. Lo que tú llamas el milagro de la leche no es más que el efecto de las leyes naturales que se han formado a lo largo de miles de millones de años mediante la evolución. Se trata del proceso de selección natural, no de la intervención de un creador divino. Noemí permaneció tranquila. Observó al profesor con una mirada llena de confianza. Profesor, dijo, si le entrego un conjunto de letras al azar y le pido que las ordene para crear un libro perfecto, ¿cuánto tiempo le tomaría? El doctor Eduardo Rivers respondió. Dependería de la cantidad de letras y de la complejidad del libro, pero, sin duda, llevaría bastante tiempo. Noemí asintió con la cabeza. ¿Y si esas letras las lanzara al aire, caerían en un orden exacto y formarían un libro coherente? El profesor negó lentamente. Por supuesto que no. Eso sería imposible. Noemí sonrió suavemente. Entonces, ¿cómo puede creer que miles de millones de átomos en el cuerpo humano, en el universo y en cada organismo se hayan organizado perfectamente solo por casualidad? El aula quedó nuevamente en completo silencio. Los estudiantes que antes reían, ahora estaban totalmente atentos y serios. Parecía que estaban replanteándose lo que ella había dicho. Un profesor al fondo del salón susurró a su colega. Esta niña es demasiado perspicaz para su edad. La sonrisa del doctor Eduardo se desvaneció apenas, y en su mirada se percibió un leve atisbo de preocupación. Sin embargo, pronto recuperó la compostura y dijo, Noelia, comprendo tu argumento, pero déjame hacerte una pregunta. Si Dios realmente existe, ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo?
¿Por qué hay guerras, pobreza, enfermedades e injusticias? Si Dios es puro amor, ¿por qué permite que estas cosas sucedan? Varias personas del público asintieron con la cabeza. Una joven sentada en la primera fila murmuró: es una cuestión complicada. Me interesa saber cómo responderá Noelia. Sin vacilar, fijó su mirada amable en el profesor y preguntó: profesor, ¿alguna vez ha estado en un quirófano? El doctor Eduardo frunció ligeramente el ceño. Por supuesto. He presenciado cirugías en distintos hospitales, respondió Noelia. ¿Y cuando un médico realiza una operación, el paciente experimenta dolor? El profesor reflexionó unos segundos. Sin anestesia, evidentemente sienten dolor. Noelia asintió. Entonces, ¿por qué el médico continúa con la cirugía si sabe que eso provoca dolor? El doctor Eduardo exhaló lentamente, porque es indispensable para sanar al paciente. Noelia sonrió. Exactamente. Lo mismo ocurre en la vida, profesor. En ocasiones, Dios permite que suframos, no porque le sea indiferente, sino porque existe un propósito mayor, al igual que un médico que opera para sanar. Dios deja que las personas atraviesen pruebas con un motivo. Lo miró con una expresión suave pero firme. Profesor, ¿ha visto alguna vez a padres enseñando a su hijo a caminar? El doctor Eduardo frunció un poco el ceño y luego asintió. Sí, claro. ¿Y cuando un niño da sus primeros pasos, acaso no tropieza y se cae? El doctor Eduardo suspiró. Sí, eso sucede constantemente. ¿Acaso los padres se apresuran a impedir que el niño se vuelva a caer? ¿Lo cargan constantemente para que no tenga que esforzarse? El doctor Eduardo guardó silencio unos instantes antes de negar con la cabeza. No. Lo dejan intentar nuevamente para que pueda aprender. Noelia sonrió. Exactamente, profesor. Si los padres nunca soltaran la mano del niño, si siempre lo protegieran para que no cometiera errores, él nunca aprendería a caminar por su cuenta. Se mantendría débil y dependiente eternamente. Pausó para que sus palabras calaran antes de seguir. Alá nos otorgó el libre albedrío, la facultad de elegir entre el bien y el mal, para que podamos aprender, crecer y adquirir sabiduría. Si nos obligara a actuar solo bien, seríamos como máquinas programadas, sin sentido ni propósito verdadero en nuestras acciones. La verdadera belleza de escoger el bien radica en que surge desde el interior, no por imposición externa. Un silencio se apoderó del salón. Algunos alumnos, que antes mostraban escepticismo, ahora parecían sumidos en una profunda reflexión. Varios se lanzaron miradas entre ellos, con rostros que se suavizaban, como si algo acabara de encajar en sus pensamientos. Incluso el doctor Eduardo, tan firme en su convicción, pareció quedarse sin palabras por un instante. En una esquina del aula, un anciano acarició su barba blanca y susurró con tono suave. Subhanallah, esta joven posee gran sabiduría. Sin embargo, el doctor Eduardo no estaba dispuesto a ceder. Cruzó los brazos, entrecerró los ojos mirando a Noelia y preguntó con voz penetrante. Muy bien, Noelia. Si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta? Si pudiera verlo, tocarlo o hablar con él directamente, entonces creería en su existencia. Noelia esbozó una leve sonrisa. Profesor, ¿usted tiene cerebro? La sala se llenó de susurros y risas contenidas. Algunos alumnos se cubrían la boca para no reírse abiertamente. El doctor Eduardo soltó una pequeña carcajada y respondió asintiendo. Claro que tengo cerebro, Noelia. ¿Pero alguna vez lo ha visto? Preguntó con inocencia. La sonrisa del doctor Eduardo desapareció. Titubeó, y el ambiente se volvió tenso, como si todos supieran que ese era un instante importante. Noelia prosiguió con voz segura. ¿Alguna vez lo ha tocado o conversado directamente con él? El doctor Eduardo guardó silencio por un largo rato, pensativo. Finalmente exhaló y confesó en voz baja. No, nunca he visto mi propio cerebro. Pero sé que está ahí porque puedo pensar y actuar como ser humano. Noelia sonrió con satisfacción. Así es como podemos comprender que Dios existe. Tal vez no lo veamos directamente, pero percibimos su presencia en cada latido y en el aire que inhalamos. Su ser es tan tangible como los pensamientos que habitan nuestra mente y la vida que circula en nuestro cuerpo. Al igual que ocurre con el cerebro, no es necesario verlo para saber que está ahí. La sala se llenó de aplausos.
Algunos alumnos que antes dudaban ahora asentían, mientras otros se limpiaban las lágrimas. El doctor Eduardo guardaba silencio, con la mirada profunda y reflexiva. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta inmediata. Observó a Noelia con renovado respeto. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, una voz desde el fondo del salón cortó los aplausos. «Profesor, no permita que una niña lo derrote. Solo está jugando con las palabras», manifestó con frialdad. Todas las miradas se posaron en el hombre que estaba junto a la puerta. Llevaba un traje negro y mostraba un semblante serio e imperturbable. Era uno de los colegas del doctor Eduardo, el doctor Michael Thompson, un científico de renombre y uno de los ateos más apasionados de la universidad. La atmósfera, que comenzaba a tranquilizarse, se tensó nuevamente. Noelia dirigió su mirada hacia él, con ojos llenos de calma y seguridad. Sabía que la discusión estaba lejos de concluir. Todavía había muchas preguntas por resolver. El doctor Michael avanzó un paso, sus ojos reflejaban un marcado escepticismo. «Muy bien, jovencita», dijo, cruzando los brazos. «Pareces muy convencida de tus ideas. Pero antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Consideras que el Islam es una religión basada en el amor?» Noelia asintió con firmeza. «Sin duda, profesor. El Islam es una fe de amor, compasión y justicia». El doctor Michael soltó una risita irónica. «¿Amor y compasión?». Su voz reflejaba escepticismo. «Entonces dime algo, si el Islam es verdaderamente una religión de paz, ¿cómo se explica tanta violencia y sangre derramada en su nombre? ¿De qué manera justificas las guerras que se han llevado a cabo bajo el estandarte de tu fe? Si tu creencia es tan genuina, ¿por qué hay quienes la utilizan para avalar el daño a otros?». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos estudiantes asentían ante la interrogante, mientras otros guardaban silencio expectante. Noelia permaneció callada unos segundos, luego inhaló profundamente y respondió con serenidad y precisión. «Profesor, ¿considera usted que los cuchillos son herramientas útiles?». El doctor Michael frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». «Los cuchillos», repitió Noelia. «¿Considera que son herramientas valiosas?». El doctor Michael vaciló un instante y luego asintió. «Sí, desde luego. Se emplean para cocinar y para cortar objetos. Son indispensables en la rutina diaria». Noelia esbozó una leve sonrisa. «Pero, profesor, ¿no cree que los cuchillos también pueden ser utilizados para dañar a otras personas?». La expresión del doctor Michael cambió, como si comenzara a entender el rumbo de la charla. «Si alguien utiliza un cuchillo para cometer un delito», prosiguió Noelia, «¿deberíamos culpar al cuchillo o a la persona que hizo mal uso de él?». Un silencio volvió a instalarse en la sala. Algunos estudiantes se miraron entre ellos, murmurando sobre la contundencia del razonamiento de la niña. El doctor Michael apretó los labios, pero Noelia aún no había terminado. «Profesor, existen personas que utilizan la ciencia de manera indebida para fabricar armas de destrucción masiva. ¿Deberíamos responsabilizar a la ciencia misma por los daños que ocasiona?». El doctor Michael exhaló con fuerza, pero guardó silencio por unos momentos. Noelia prosiguió. «El Islam es una fe que predica la paz, pero hay quienes tergiversan sus enseñanzas con fines egoístas, al igual que hay quienes emplean mal la ciencia, la tecnología o incluso la política para objetivos erróneos. El problema no radica en el Islam en sí, sino en la forma en que los humanos deciden utilizarlo o abusar de él». El ambiente quedó en calma. Algunos estudiantes que al principio dudaban de sus palabras ahora mostraban una profunda reflexión. Varios asentían, claramente persuadidos. El doctor Michael tomó una respiración profunda, como si estuviera por responder a su planteamiento, pero se detuvo. Su rostro cambió, ya no reflejaba arrogancia, sino algo distinto, una especie de introspección. Finalmente, retomó la palabra. «Está bien», respondió, con un tono más bajo que antes. «Comprendo tu razonamiento, pero aún tengo una última duda para ti». Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Si Dios realmente existiera, ¿por qué no impide que el mal aparezca desde un principio? ¿Por qué permite que las personas elijan hacer el mal?». La expresión de Noelia se volvió más amable, y su voz, aunque suave, fue decidida. «Profesor», inquirió,
¿Alguna vez ha observado a un padre enseñando a su hijo a caminar? El doctor Michael frunció levemente el ceño. Sí, claro, y así, la charla se reinició, pero en esta ocasión, la atmósfera en la habitación había cambiado. El escepticismo persistía, pero se había instaurado algo más, una silenciosa y evidente curiosidad. ¿Acaso siempre sostienen al niño para que no se caiga?, preguntó Noelia. El doctor Michael negó con la cabeza. No, lo dejan intentarlo por su cuenta. Noelia sonrió. ¿Por qué lo dejan caer?, preguntó. El doctor Michael guardó silencio por un instante, como si estuviera meditando, y luego respondió: porque si el niño nunca tropieza, jamás aprenderá a sostenerse y a caminar de forma correcta. Noelia pensó que esa era precisamente la forma en que Alá educa. No creó a los humanos como autómatas sin libertad. Nos otorgó la capacidad de escoger entre el bien y el mal, pues solo a través de esa elección podemos entender el verdadero valor del bien. Los susurros empezaban a apagarse. Los estudiantes que antes mostraban dudas comenzaban a cambiar sus rostros. Algunos se veían sorprendidos, otros reflexivos. Pero el doctor Michael no estaba dispuesto a ceder. Volvió a hablar. Pero Noelia, si Dios es realmente amoroso, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué castiga a quienes no creen en él? La pregunta provocó que varios estudiantes asentaran con la cabeza, mostrando conformidad. Era una de las interrogantes que más se repetían en los debates teológicos. Noelia permaneció tranquila. Dirigió la mirada hacia el doctor Michael y contestó con voz suave. Profesor, ¿considera usted que es un buen maestro? El doctor Michael esbozó una leve sonrisa. Desde luego. ¿Y evalúa a sus alumnos mediante exámenes? El doctor Michael asintió con la cabeza. Sí, forma parte del sistema educativo. Si algunos estudiantes no se preparan, no se esfuerzan y no logran aprobar el examen, ¿les otorgaría igual la nota máxima? El doctor Michael negó rotundamente. Claro que no. Si no estudian, no merecen obtener calificaciones altas. Noelia sonrió con suavidad. Así funciona la vida, profesor. Dios nos pone a prueba y nos entrega todas las indicaciones necesarias para aprobar. Pero si alguien decide pasar por alto esas pautas, ¿es justo que reciba la misma recompensa celestial que quienes se esforzaron por hacer el bien? El doctor Michael guardó silencio. Algunos estudiantes que al principio mostraban dudas, ahora empezaban a captar el núcleo del razonamiento de Noelia. De repente, una alumna en la última fila exclamó: ¡Claro! ¡Dios mío! Eso tiene sentido. El doctor Michael respiró profundamente. Por primera vez en todo el intercambio, no parecía tener una respuesta inmediata. Observó a Noelia con una mirada difícil de definir, mezcla de sorpresa, desconcierto y señales de que comenzaba a considerar una perspectiva que antes no había contemplado. Pero justo antes de que pudiera intervenir, otro estudiante se levantó de golpe. Aún tengo una pregunta para Noelia, dijo con voz firme. El ambiente volvió a tensarse. El debate estaba lejos de terminar. La sala permanecía cargada de expectación mientras todos aguardaban la respuesta de Noelia al interrogante del joven que acababa de ponerse de pie, un chico de cabello rizado y vestimenta informal, que parecía aferrarse con fuerza al micrófono. Su nombre era Francisco. Reconozco que tus razonamientos son muy coherentes, respondió con firmeza, pero hay algo que me inquieta. Alá es compasivo y justo, pero ¿cómo puede perdonar nuestras faltas? ¿Cómo es posible que nos permita acceder al paraíso después de todo el daño que hemos causado? Esta cuestión era común en las discusiones teológicas, y en ese momento Noelia debía ofrecer una respuesta que apelara tanto a la razón como a los sentimientos de todos los presentes. Noelia esbozó una leve sonrisa y luego se dirigió a Francisco. ¿Alguna vez has sentido amor? Francisco frunció el ceño, sin anticipar que su interrogante sería contestado con otra pregunta. Por supuesto. ¿A qué viene eso? Cuando te enamoras, ¿quieres que esa persona te quiera porque realmente te conoce y comprende lo que hay en tu corazón? ¿O prefieres que te ame solo porque se siente obligada, o porque no le queda otra alternativa? Francisco guardó silencio. Comenzaba a captar hacia dónde se dirigía el razonamiento de Noelia, pero dejó que la charla continuara. Si Dios se mostrara de forma evidente a todos, no quedaría lugar para la fe ni para el libre albedrío. Todos creerían simplemente porque no tendrían otra alternativa. Sin embargo, Dios desea que lo amemos y confiemos en Él con un corazón genuino,
no porque estemos obligados por una prueba irrefutable. El ambiente en la sala cambió de tensión a una profunda reflexión. Los estudiantes que antes mostraban escepticismo ahora lucían pensativos. El doctor Michael, que había estado escuchando con atención, finalmente intervino. Entonces, ¿piensas que Dios quiere que las personas lo elijan desde el corazón y no por imposición? Preguntó en voz baja. Dios nos otorga la libertad para buscar la verdad. Ha dejado numerosas señales, en nuestro interior, en el cosmos y en sus escritos. Sin embargo, la decisión de percibir esas señales recae en nosotros. El doctor Michael inhaló profundamente. He dedicado muchos años de mi vida intentando encontrar respuestas, intentando probar que Dios no existe, pero el argumento que presentaste hoy me ha hecho reconsiderar. Varios estudiantes mostraron sorpresa. Un profesor ateo de renombre comenzaba a cuestionar sus propias convicciones. No era algo que sucediera con frecuencia. Francisco se reclinó en su silla, con una expresión que ya no reflejaba resistencia, sino más bien desconcierto. Parecía que su corazón estaba en conflicto con su mente. El doctor Span, quien había participado en el debate con Kayla desde el inicio, esbozó una leve sonrisa. No esperaba que esta conversación me llevara a reflexionar más que a discutir, comentó. Kayla esbozó una sonrisa. El Islam no es solo un tema de discusiones, profesor. El Islam se trata del corazón, de nuestra conexión con Alá y de cómo empleamos la razón para descubrir la verdad. Todo el salón quedó en silencio. Nadie se atrevía a hacer preguntas, no por temor, sino porque estaban reflexionando sobre algo que tal vez habían pasado por alto. Quizás existía algo más profundo que no podían captar solo con la lógica. Cuando el debate llegó a su fin, varios estudiantes se acercaron a Kayla. Algunos querían continuar la conversación, mientras que otros solo deseaban agradecerle por haberles mostrado una nueva forma de ver las cosas. Francisco, quien había cuestionado a Kayla, finalmente expresó: no sé si puedo aceptar la existencia de Dios de inmediato, pero voy a comenzar a buscar la respuesta con más seriedad. Kayla le respondió con una sonrisa cálida: la búsqueda de la verdad es un camino maravilloso, Francisco. Rezo para que la encuentres. El doctor Michael salió del aula con una expresión reflexiva. Su rostro ya no reflejaba la arrogancia intelectual que tenía al inicio del debate. Algo había cambiado dentro de él, algo que quizás lo llevaría a reconsiderar sus creencias. Por ahora, abandonó el lugar con serenidad. Había cumplido su misión: transmitir la verdad con suavidad, cariño y una lógica convincente. Al igual que el vaso de leche que usé antes como comparación, la verdad siempre se muestra transparente. Solo quienes realmente desean percibirla comprenderán lo valioso que es llegar a conocerla. Este mensaje resalta la importancia de compartir la verdad, la ternura que debe acompañar al comunicarla y la necesidad de emplear tanto la mente como el corazón para encontrar respuestas. Espero que esta historia nos sirva a todos para aprender y acercarnos más a la verdad. Nos encontraremos en la siguiente historia llena de inspiración.